Bueno, vamos a dar ahora inicio a la ronda de preguntas y comentarios y a las respuestas. Se les recuerda a los asistentes que pueden usar el chat para formular sus comentarios y también para formular sus preguntas. En todo caso, por favor, identificarse siempre con el nombre y el apellido para poder proseguir con la pregunta. Aquí está Gustavo Majano, que hace un comentario y una pregunta. Dice lo siguiente. Esta información nos puede ser útil para inferir cierto tipo de desarrollo en el país, refiriéndose a importación y exportación. La pregunta que hace es la siguiente. Quiero aclarar que esta pregunta fue formulada un minuto antes de que el académico Páez Pomar desarrollara el punto en sí. Tal vez fue respondida, pero bueno, formularla y que el académico Páez Pomar la complemente. Dice así. ¿Cómo se está realizando el trabajo en los puertos en relación a la parte administrativa, es decir, pública, privada o mixta? Adelante, académico Páez Pomar. Actualmente, a nivel de los puertos, eh, básicamente tenemos lo que se llama Bolipuertos. Bolipuertos es una empresa del Estado que es la que administra los puertos y hace ese trabajo. Sin embargo, en Puerto Cabello, pues hubo una administración del puerto que mejoró las condiciones de eficiencia. Perdón, en el puerto de La Guaira, el puerto de contenedores de La Guaira, junto con la contratación de la construcción del puerto de contenedores, hubo una contratación que mejoró la eficiencia del puerto. Bien, el mismo Gustavo Majano dice, muchas gracias, excelente exposición, de gran interés. Vamos a continuar. Tenemos a Luis Navarro. Dice, saludos. Luego dice, la empresa de la India Jindal Steel, perdón, está actualmente realizando la operación y el mantenimiento de un tramo de ferrominera. ¿Bajo qué concepto de los mencionados en la presentación están trabajando actualmente? Ahí no hay mucha información. Eso es muy reciente. Sé que esta empresa de la India creó una empresa nacional para contratar con el Estado, pero no tengo información exacta de esa contratación. Esto tiene 2, 3 meses que se inició. Bien, muchas gracias. Aquí continuamos. El mismo Luis Navarro dice si usted tiene información del número de especialistas ferroviarios actualmente en el país. La verdad que no. Sí, es difícil saber. Hemos tenido muchos y muy buenos. Lamentablemente ahora hay muchos que están fuera del país. Pero también él comenta acá que prácticamente no existen universidades a excepción de la UTOM, que dicta diferentes áreas de la carrera ferroviaria. El comentario es válido, sin embargo, hay algunos posgrados en las universidades, como por ejemplo la Universidad de los Andes y en la Universidad Central de Venezuela, en el área de vialidad, donde se dictan diversas materias en el área de tecnología de ferrocarriles. Tenemos a Gustavo Majano. Pregunta si las tarjetas IBM podrían ser utilizadas nuevamente para la ARC. Las tarjetas IBM que se utilizaban en la ARC era la tecnología de tarjetas perforadas. Esa tecnología hoy en día no existe, ¿no? Estamos hablando de hace 30 años. Pero el concepto sería el mismo. El concepto en aquella época era que te entregaban una tarjeta perforada en el peaje por el cual tú entrabas a la RC, a la autopista regional del centro, y cuando salieras, en el sitio que salías, entregabas la tarjeta era leída y definía cuánto tenías que pagar. El planteamiento ahora es las nuevas tecnologías, tener
la estampilla pegada en el parabrisas y que el sistema lea el punto de salida, el punto de entrada y el punto de salida, y automáticamente te cobre a una cuenta el costo del recorrido. O en todo caso, que pagues a la salida teniendo una referencia de la entrada. Lo importante aquí es que no ocurra, primero que haya un solo organismo que se encargue del mantenimiento de la vía, de la seguridad, de las grúas y de los accidentes. Y segundo, que no hayan todas estas alcabalas intermedias que existen, por ejemplo, en el caso de la José Antonio Páez, que generan costos adicionales a todos los transportistas, sobre todo los transportistas de alimentos que vienen de los Andes, los transportistas de queso, etcétera. Eh, eh, Actualmente, pues el costo de esos alimentos es más alto porque ellos tienen que sumarle al costo de producción todos estos costos de retraso en el recorrido. Muchísimas gracias. Que hay un comentario que formula Humberto Fermín, dice: felicitaciones al ingeniero Páez Pumar. Excelente exposición, con una documentación extraordinaria y base estadística valiosa. Además, propuestas muy acertadas y transparentes. Gracias. Sí. José Agustín García dice también: estimado, excelente la presentación. Ahora viene aquí el comentario y la pregunta. Dice: el gobierno de El Salvador y de Honduras están promocionando la construcción de muelles post-Panamax con la costa pacífica y en la costa atlántica, y un tren para unir las dos costas. Y por supuesto, los hubs de ambos países. Eso competiría con el canal de Panamá en usos de última tecnología. La pregunta es: ¿sería factible algo similar en el país con Colombia y Brasil? Bueno, yo mencionaba, hoy en día con la ampliación de la vía entre Bogotá y Villavicencio, se cruza la cordillera de una forma más rápida y pudiese ocurrir que de Buenaventura hasta Villavicencio hubiese mercancía, que hubiese recorrido cruzando la cordillera y después ir por la costa oriental de los Andes hasta Puerto Cabello. Esa sería una salida. Pero sería una salida un poco costosa y compleja. Más bien veo que el beneficio de esta ruta con la salida hacia Puerto Cabello es para todas las zonas desarrolladas al este de la cordillera andina, que no tienen la alternativa de cruzar con facilidad todo el Amazonas para llegar al Océano Atlántico, pero sí tendrían la alternativa de ir por el piedemonte de la vía andina de los Andes hasta Puerto Cabello. Muchas gracias. Continuamos acá con las preguntas. Tenemos a Yajaira Freites. Tiene dos preguntas concretas relacionadas con las características de la mano de obra. Dice: ¿hay datos acerca de las características de la mano de obra del sector? Y luego otra pregunta: ¿cuáles deben ser las características del personal del sector mirando al futuro? Bueno, como mencionaba yo, este es un sector muy complejo que abarca muchas áreas. El desarrollo a futuro es principalmente asociado a software y automatización. Entonces yo creo que la demanda principal va a estar asociada a los especialistas en software y automatización. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos acá un comentario. Y por ahora es el último comentario, no hay otras preguntas. Se les recuerda a los asistentes que pueden formular sus preguntas utilizando el chat. Dice Franklin Jesús Piñeres Díaz: ¿por qué Paraguaná está en el plano olvidado?
Este territorio de Paraguaná, las condiciones están dadas para ser el mejor puerto del planeta. El problema del país son los corruptos, burócratas, maldad y delincuencia. Eh, hay una pregunta que es muy difícil de responder, de todas maneras es buena la opinión del académico para espumar al respecto. Bueno, yo creo que Paraguaná no está olvidado. Lo que pasa es que la especialización ha sido hacia el sector petrolero, no el manejo privado de mercancías, que lo es en Puerto Cabello. Sí, muchas gracias. Omar Rizales dice, buenas tardes, demasiado completa la presentación. Gracias, estimado profesor, por la gran amplitud de nuestro territorio litoral. ¿Se pudiera considerar algún otro punto estratégico para la creación de un puerto de gran calado? De ser posible, ¿dónde? ¿O saldría mejor recuperar los existentes? Bueno, hay planteados también que, aunque no aparecen en lo que mostré, un puerto de aguas profundas en el estado Zulia, en la zona del Tablazo. Y el puerto aguas profundas de Paria, asociado a la ruta férrea y a la salida de mercancías desde Puerto Ordaz. Bueno, muchísimas gracias. Por acá ya no tenemos otras preguntas. Tenemos todavía unos disponibles unos 10 minutos. Si alguien de los que está presente quisiera hacer una breve intervención utilizando el micrófono, está la posibilidad abierta. Podría levantar la mano para darle, conceder. Yo quería hacer un comentario que está asociado a las conclusiones de la presentación. Es que muchas veces pensamos que los precios de los alimentos y de las mercancías en Venezuela son mucho más altas que en otros países. Y entonces se dice el costo de vida de Venezuela es altísimo, pero los ingresos son muy bajos, etc. Y se piensa que es producto del manejo de oferta y demanda. Los economistas manejan conceptos de oferta y demanda, manejan conceptos de paridad de la moneda bolívar-dólar y manejan conceptos de impuestos y aduanas. Pero nadie, regularmente no se toma en cuenta la necesidad de ser eficientes en el manejo de las mercancías y de tener infraestructuras actualizadas. Y ahí vemos cómo puede haber un cambio inmenso de 8% a 40% sobre el costo del producto debido a la ineficiencia de infraestructura y a la ineficiencia del manejo de mercancías. Y eso es algo que hay que darle más importancia en el país. Totalmente de acuerdo. Bien, si el académico para espumar, además de su comentario final, quiere hacer un cierre, ya no aparecieron otras preguntas en el chat. Muchos comentarios de agradecimiento también por la respuesta. Bueno, agradecido por la invitación de la academia. Ya es la tercera oportunidad en la que participamos y esperemos que estos foros continúen creciendo en el tiempo. Sí, de todas maneras, apareció una pregunta, ya que tenemos tiempo, vamos a formularla. Miguel Antonio Sánchez Gómez, doctor Páez Pomar, nos dio un paseo agradable y muy informativo del transporte en Venezuela. ¿Qué piensa usted en el caso que se continúe con la construcción de los ferrocarriles donde estuvo China? ¿Serían los más idóneos a seguir a utilizar otras empresas internacionales? Bueno, a nivel del tema ferroviario, hay muchas rutas que hay que revisar.
revisar su funcionamiento económico y su rentabilidad a futuro. Eh, por ejemplo, se desarrolló un ferrocarril para llegar a Caicara, Cabruta, porque ahí se iba a construir la ciudad del aluminio. El ferrocarril se empezó a construir, sin embargo, la ciudad del aluminio nunca se construyó. Así como se desarrolló un ferrocarril de Tinaco a Naco, estimando manejos de carga y nodos intermodales en el recorrido, que luego de una serie de análisis posteriores se llegó a la conclusión que no era rentable. Entonces, hay que hacer previamente una selección de las ventajas de las rutas y de su productividad antes de continuar planteando terminar las construcciones de estas vías. Perfecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, académico Eduardo Páez Pomar. Quedamos muy complacidos con tan interesante información. Y bueno, continuamos con la cátedra de la academia observando los grandes retos de la ingeniería del hábitat que tenemos en Venezuela en el área de transporte, pues en este módulo, y que además vamos a introducirnos también al área urbana con el tema de ciudades inteligentes en la siguiente presentación.